un tema que tiene que ver con Rafael Correa, entonces sí, el tema internacional tiene peso, ¿no? Interpol. No, con Venezuela no tiene peso el tema internacional, pero para Correa, Interpol tiene peso. Y entonces, ¿no? Que tan local y tan nacionalista, y la justicia ecuatoriana es la que habla. ¿Por qué no me dijo nada ahora así nacionalista? Pues la justicia dice hoy que es un prófugo. ¿Qué justicia? Una justicia que tiene serios vicios de haber violado el Estado de Derecho, una justicia que tiene apenas un 13% de aprobación por el pueblo ecuatoriano y que en estos últimos años, en estos últimos 8 años, ha venido de picada, una justicia que, como yo les decía en el debate, nadie en mi país se siente seguro cuando acude ante ella. Nadie en mi país se siente seguro de que no va a ser aplastado por el más fuerte o porque más dinero tiene, porque no hay Estado de Derecho, porque en Ecuador se vive actualmente una dictadura. Pero más allá de seguir hablando de Rafael Correa o de Venezuela, hablemos de Ecuador, hablemos que hemos decrecido un menos 2%, 2.2%, que eso genera más pobreza, más violencia y que hay que tomarse en serio lo que hay que hacer con el país. Y yo he presentado 3 programas de gobierno en cuanto a lo social, a lo económico y además la generación energética. ¿Usted es demócrata? ¿Es una demócrata? ¿Se considera así una demócrata? Por supuesto. Creo en la democracia, creo en unas instituciones fuertes que puedan garantizarla además y un Estado de Derecho. Bien, de entrada, parto de esta respuesta. Siendo usted una demócrata, ¿reconoce regímenes autoritarios, totalitarios y dictaduras? ¿Lo puede hacer? No, las hay en el mundo entero, las reconoce Estados Unidos, muchas de ellas en Asia, en África, muchos países que violan derechos humanos inclusive, ¿no? Pero que hay países que los reconocen porque tienen acuerdos comerciales o extracción de recursos naturales, ¿no? Y ahí sí, una cosa es Luisa González, una cosa es el Ecuador y otra es el resto de la comunidad internacional. Lo que sí creo firmemente es en los tratados internacionales, en la Declaración de Naciones Unidas, donde dice que cada pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Bien, siendo demócrata y sabiendo la definición y pudiendo identificar regímenes totalitarios y dictaduras, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las 3 figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los... No se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador si estuviera en manos de Luisa González a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo cómo les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador tiene una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador, cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador. Esto es importante para Ecuador. Porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones de derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto abiertamente y transparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se
retiene la definición? ¿Por qué no se quiere arriesgar a definir? ¿Por qué no le quiere decir a los ecuatorianos, soy una demócrata que defiende los derechos humanos, que no comparte violaciones a derechos humanos, que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata pivoteando hacia un tema que dice no le atañe al Ecuador? Claro que le atañe, porque usted sería entonces la mandataria que no le importaría lo que ocurre y los derechos que se violan en la región. Eso es lo lamentable, candidata. Fernando, voy a partir de dos verbos que usted ha utilizado: arriesgar y esconder. Arriesgar es en Ecuador hoy día salir a la calle. Arriesgar es mandar a tus hijos a jugar fútbol y que te los desaparezcan. Y me refiero a Ismael, a Nehemías, a Steven de 11 años como mi hijo menor, a Josué, que se llama igual que mi hijo menor. Arriesgar es vivir en Ecuador, salir a la calle y no saber si vas a volver. Y esconder es como nosotros vivimos en Ecuador, escondidos, con miedo,